O sea que cabal el centro pasa por la... Exacto. Eso es lo que yo en su momento, no sé si lo mencioné, pero ¿se acuerdan que en el ejemplo que hicimos de las 3 esferas, les dije que parecería que no era muy importante, pero la posición donde colocábamos los centros a veces afectaba y hay que tomarlo en cuenta? Entonces, particularmente acá, como la distancia, hoy sí ya estoy grabando, Héctor, como la distancia entre los dos centros coincide con uno de los radios, el otro centro obligadamente tiene que estar sobre la circunferencia. Luego aquí nosotros creamos nuestra segunda esfera de radio 3. ¿Qué radio 3? Vaya, algo así va a quedar, algo pequeñita. Pero igual se sigue cumpliendo lo que le menciono del radio, porque si se fija, el diámetro de la esfera grande será la suma de la distancia entre los centros más los dos radios, ¿verdad? Eso estamos claros. Eso le terminaría dando, veamos, 9 más 3. 21 le va a dar el diámetro de la esfera grande, lo que significa que el radio que usted está buscando es 21 medios, o lo que es lo mismo, 10.5, ¿verdad? Ese es el radio que usted está buscando para la esfera grande. Vaya, con eso ya uno más o menos sabe por dónde va a ir posicionado el centro de la esfera grande. Si tiene que tener un radio de 10.5, si yo lo veo del extremo izquierdo, de izquierda a derecha, el centro de la esfera grande tendría que estar más o menos por acá. En morado lo estoy poniendo, por acá, centro 3 le voy a llamar. Porque de izquierda a derecha ya tengo 9 hasta el centro 1 y luego le sumo un 1.5. Por ahí va a estar el centro 3. Sí, ¿verdad? Perfecto, sí. Ajá. Sí, Vaya, ahí ya tiene el juego de todas las distancias para plantear su formulita, creería yo. Sí, ahí solo se pone para encontrar el P sub K y luego usamos el radio 9 más 1.5. Exacto, ahí está. Vamos bien. Vaya, otra consulta, ya ven, pregunten. ¿No? ¿Preguntas? Bueno. Bien, pues si no hay preguntas, entonces vamos a comenzar. Solo por aclaración, esto es del ejercicio 4. Voy a poner así a la hora de subir el documento. Bien, lo que nos corresponde ver hoy es comenzar con la parte de la línea recta. Desde ya les voy a pedir que no se preocupen por los temas que vamos viendo y cómo van los demás grupos. A ustedes se les va a evaluar según hasta qué temas hayamos llegado nosotros antes del parcial. Así que siéntase tranquilo y no ande preocupado por si hay un grupo que ya va por planos o por gráficas o cosas por el estilo. Bueno, las líneas rectas en el espacio. Cuando hablamos de líneas rectas específicamente en el espacio, es porque nosotros tenemos que aclarar que si trabajamos con líneas en 2 dimensiones o con líneas en 3 dimensiones, los tipos de ecuaciones con los que vamos a trabajar son diferentes. Y a partir de acá se va a volver muy, pero muy indispensable que usted se acuerde de muchas cosas que vio y que debería conocer y estar claro en álgebra vectorial. Álgebra vectorial se va a volver indispensable para todo lo que vamos a ver a partir de hoy, las próximas semanas y la semana durante el parcial, como mínimo. Hay que recordar proyecciones de vectores, sumas, restas, multiplicación de vectores. En la multiplicación va el producto punto, va el producto vectorial, gráficas de vectores, cómo sacar componentes de vectores, ángulo entre vectores. Todo eso son situaciones que usted debe de recordar. Pues bien, en el caso de la línea recta tenemos lo siguiente. Supongamos que tengo una línea recta en el espacio, la voy a dibujar en otro color, esta línea azul.
Y a esa línea recta yo le voy a poner por nombre línea L. Para poder conocer la ecuación de una recta en 2 dimensiones, a nosotros nos decían, mire, para una línea recta usted solo necesita conocer 2 puntos. Y toda la vida nos han traído así, que solo necesitamos 2 puntos, que solo 2 puntos. Y es cierto, para una recta usted solo necesita 2 puntos en 2 dimensiones. Y en 3 dimensiones no cambia. En 3 dimensiones usted necesita conocer 2 puntos para sacar la ecuación de una recta. Sin embargo, ya no es una condición que solo eso necesita. Realmente, con 2 puntos usted puede sacar la ecuación de una recta, pero lo que necesita como mínimo para encontrar la ecuación es un punto conocido de la recta. Le voy a colocar yo aquí punto P de coordenadas x0 y y0 z0. Necesita un punto conocido de la recta y necesita un vector paralelo a la recta. Ojo con lo que acabo de decir. Vector paralelo a la recta. Por ejemplo, este vector que estoy colocando acá en rojo, le voy a colocar como vector V con coordenadas ABC. Y ese vector necesita ser paralelo a la recta. Estas 2 líneas en diagonal que estoy colocando abajo entre V y L, matemáticamente significan paralelismo. O sea que ahí estoy diciendo que V es paralelo a L. Entonces yo solo necesito un vector paralelo a la recta. Este vector puede ser de cualquier tamaño, óiganlo bien, de cualquier tamaño, en cualquier dirección, con cualquier sentido, siempre y cuando sea paralelo a la recta, sirve. Puede estar afuera de la recta, puede estar sobre la recta, puede comenzar en cualquier punto, terminar en cualquier punto, siempre y cuando sea paralelo a la recta, funciona. ¿Por qué aclaro esto? Porque entonces llegamos a la conclusión. ¿Cuántos vectores que cumplen esto tiene una recta? Tiene infinitos. Hay una infinidad de vectores que cumplen con ser paralelos a una recta. Eso significa que la ecuación de una recta puede tener diferentes formas de representarse dependiendo de cuál de estos vectores yo tome. A este vector se le conocerá de aquí en adelante como vector director de la recta. Una recta tiene infinita cantidad de vectores directores, por lo que en un ejercicio en concreto, si un estudiante toma un vector, por ejemplo, 2, 4, 5, para sacar una ecuación, viene alguien y toma el vector 2, 4, 6, si alguien toma el 2, 4, 6 y viene alguien y toma el 1, 2, 3, no hay ningún problema. 2, 4, 6 y 1, 2, 3 son vectores distintos, pero que ambos cumplirán con ser paralelos a alguna determinada recta, por poner un ejemplo. Entonces, si 2 vectores son paralelos a una recta, también son paralelos entre sí. Y aquí vienen ya las primeras cosas que hay que recordar de álgebra vectorial. ¿Qué significa que 2 vectores sean paralelos? ¿Cuál es el criterio para determinar si 2 vectores son paralelos? ¿Qué cumplen? Vamos a ver. ¿Quién se acuerda? ¿Qué cumplen 2 vectores para saber si son paralelos? ¿Son los mismos o múltiplos? ¿Son los mismos o múltiplos? Sí, correcto. ¿Otro criterio aparte de ese? Que se les puede sacar un escalar que sea igual. Es Perdón, lo mismo que la multiplicidad, ajá. Sí. Son los que Pero tienen por la eso, dirección. ¿son los que qué? Perdón. ¿Son los que qué me dijo? Tienen la misma dirección. Es una forma de verlo, aunque pueden tener direcciones contrarias también y ser paralelos. Digamos que es un caso particular, pero sí, también cumplen eso. Vaya, pero cuando yo les decía hay otro criterio, me refería a lo siguiente. Hay otra fórmula también, pero no recuerdo cuál es. Sí, de diferentes maneras, pero me han dicho varios, en el fondo lo mismo, incluyendo lo que coloca Cristian también por ahí en el chat. Pero todos se refieren en el fondo a que son paralelos si uno es múltiplo del otro, y eso es cierto. Si yo tengo 2 vectores y un vector es múltiplo del otro, entonces automáticamente son vectores paralelos.
Y que sea un vector múltiplo del otro significa que yo puedo agarrar uno de ellos, multiplicarlo por una constante determinada, k, por ejemplo, y ya tengo igualdad de vectores. Lo otro que mencionaba por ahí la compañera también y que dice Andrea, que tengan la misma inclinación, o sea, la pendiente, ahí hay que tener cuidado. Pablo Moisés también dice que tienen la misma dirección y orientación, porque no necesariamente deben tener la misma dirección. Pueden tener diferentes direcciones, pueden tener diferentes orientaciones, pero la clave está que cuando hablamos de dirección u orientación, eso está relacionado con el ángulo en cierta forma que toman los vectores. Si yo tengo dos vectores y me forman un ángulo de 0 grados o de 180, ambos casos significa que los vectores son paralelos. Tampoco hay que caer en el error que aquí estamos en 3 dimensiones. Aquí ya no se calculan pendientes. Pendientes se calculan solo cuando estamos en 2 dimensiones. Aquí el concepto de pendiente ya no se utiliza. Ya no existe pendiente en 3 dimensiones. Entonces, vectores paralelos son que formen un ángulo de 0 grados o de 180. Y el otro criterio, que es por el momento el que vamos a usar, es que uno sea múltiplo del otro. Entonces, esas son las pequeñas cositas que vamos a ir recordando de vectorial. Bueno, con este pequeño recordatorio hacemos lo siguiente. Tomamos un punto sobre la recta azul, al cual le voy a llamar punto Q, y este punto no lo conozco. Lo voy a poner con coordenadas X, Y, Z desconocidas. Entre el punto L y el punto Q vamos a formar un vector. Este vector estará sobre la recta, apuntando de P a Q. Ahí está. Entonces este es el vector PQ. Pregunta nuevamente de vectorial. ¿Cómo se calcula un vector si yo conozco el punto inicial y el punto final? Hay que hacer la resta, si no me equivoco, del punto final menos el inicial. Sí, correcto. El vector PQ o un vector formado por un punto inicial y final se calcula como punto final menos punto inicial. En este caso, por la orientación que yo le he dado es X menos X0, Y menos Y sub 0, Z menos Z sub 0. Para efectos de lo que voy a hacer, funciona lo mismo PQ que QP, tomar el vector en orientación contraria. Es cierto que va a cambiar los signos, pero al final voy a terminar llegando a la misma ecuación. Bueno, pues entonces el vector PQ es un vector tomado sobre L y el vector director V yo lo estoy suponiendo paralelo a la recta L. Si V es paralelo a L, también automáticamente es paralelo a cualquier vector sobre la recta. Entonces, como V es paralelo a cualquier vector sobre la recta, yo tengo que V es paralelo al vector PQ. V paralelo al vector PQ. Y si dos vectores son paralelos, significa que uno es múltiplo del otro. O sea que yo puedo decir que existe un valor M tal que V es igual a M veces PQ. Y también podría decir que existe un valor K tal que PQ es igual a K veces V. Cualquiera de estas dos relaciones son las que yo puedo sacar. Bueno, de hecho, las dos relaciones, tanto con M como con K, las puedo sacar yo siempre que tenga que dos vectores son paralelos. La multiplicidad, dependiendo de quién quiera multiplicar por una constante, se puede presentar de estas dos últimas maneras. M y K son valores que van a ser diferentes. Normalmente uno va a ser el recíproco del otro, así que no son las mismas constantes, ¿no? Cualquiera de las dos relaciones, insisto, es válida y particularmente yo voy a tomar, me explico. Particularmente yo voy a tomar esta última, la del PQ, es la que voy a considerar. Y tenemos lo siguiente. Si yo digo que PQ es igual a K veces V, entonces tenemos que X menos X0, Y menos Y0 y Z menos Z0 será igual a K veces ABC. A veces ABC. Ya les va a cargar. Ahí tenemos el K veces ABC. Y esta, así como está esta última igualdad, es a la que en algunos libros le llaman ecuación vectorial de la recta. Cuando uno deja la ecuación así, el ABC como el vector director de la recta, X0, Y0, Z0 como el punto conocido. Entonces,
sin desarrollar nada y dejar la igualdad así, a eso se le conoce como ecuación vectorial de la recta. En esta materia no trabajamos casi nada con esa ecuación. Es bien raro que le aparezca algún ejercicio donde le pidan calcular esa ecuación, pero por las dudas esa es. Sin embargo, sí que ayuda mucho conocer este paso porque de cierta forma lo vamos a usar, lo vamos a ejecutar. Que no me lo pidan no quiere decir que no lo vamos a desarrollar en algunos ejercicios. Pues cuando uno ya tiene esto, ocupamos igualación componente a componente. O sea que igualamos x menos x0 con k por a, y menos y sub 0 con k por b, y z menos z sub 0 con k por c. Este sistemita de tres ecuaciones casi es la conocida como ecuación paramétrica de la recta. Este sistemita de tres ecuaciones, lo que vamos a hacer nosotros ahorita es despejar x, y, z en cada ecuación. Despejamos x, y, z en cada ecuación y obtenemos x es igual a x sub 0 más k por a, y es igual a y sub 0 más k por b, y z es igual a z sub 0 más k por c. Estas tres ecuaciones forman las llamadas ecuaciones paramétricas de la recta. Ahí estamos. Esas tres son las que forman las ecuaciones paramétricas de la recta. X, Y, Z, que es lo que está a la izquierda, esa X, Y, Z son variables que siempre van a quedar así, siempre van a estar como letras en la ecuación, no van a tener valores. Ya al usar la ecuación para algunas cosas, pues se le van a dar valores, se va a evaluar. Pero si lo que queremos nada más es la ecuación, esa X, Y, Z quedan así, como variables. X0, Y0, Z0 son las coordenadas de algún punto conocido de la recta. Dependiendo el ejercicio, el contexto y todo eso, ese punto puede ser en algún ejercicio de diferentes maneras. El punto que un estudiante tome no necesariamente es el que otro tomó, pero si pertenecen a la recta son válidos. El ABC es un vector director que, como ya dije antes, dependerá cuál tome el estudiante. Hay muchas opciones de vectores directores válidos. Con que sean paralelos a la recta que buscamos es más que suficiente. Y la K es una letra que así va a quedar en la ecuación sin darle valores y a esto le vamos a llamar parámetro. Si yo lo que quiero es la ecuación, entonces la K se va a dejar así como letra. A eso se le va a llamar parámetro. Las letras más usuales para tomar parámetros son la T, la K, en algunos casos la R y en otros casos la S. La S no sugiero tanto usarla porque me pasa a mí y le pasa a varios que la S nos sale como que es un 5 o el 5 lo dibujamos como que es una S, entonces puede haber confusión con las letras. Entonces, las más usuales es la T seguida de la K. Son las dos letritas más usadas en parámetros y en la guía van a ver que de vez en cuando aparece una R e incluso una S, muy raramente. Pero bueno, esos son los parámetros y ahí tenemos la ecuación de la línea recta en forma paramétrica. Algunas observaciones que hay que hacer acá es que ese parámetro de la recta, yo le he puesto como K, pero usualmente se usa la T, pero cuando se usa la T, muchos cometen el error de pensar que la T significa tiempo y no, por favor, no caigamos en ese error. Si usted le quiere decir que la T es tiempo, está bien, dígale que significa tiempo, pero no lo interprete como lo hace en física cuando habla de tiempo. ¿A qué me refiero con esto? A que en algunos problemas de física usted sabrá que no puede decir T igual menos 2, tiempos negativos y cosas por el estilo, pero aquí es un parámetro, no es que signifique tiempo, no estamos haciendo nada aplicado a cosas físicas para simbolizar que la T significa tiempo, porque en algunos casos si uno le dice, mire, evalúe esta recta cuando T vale menos 2 y se va a poner a decir, mire, pero el tiempo no puede ser negativo, es que no es tiempo, es un parámetro que ya aplicado a algo puede terminar siendo tiempo, pero por el momento no, simplemente es un parámetro. Así que no es que sea estrictamente tiempo, ¿verdad? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas?
La próxima semana vamos a trabajar con varios ejercicios de rectas, así que no se preocupen por eso. O sea que lo importante aquí es saber encontrar el vector director, ¿verdad? Básicamente es la misión principal en la mayoría de problemas. La misión más importante es encontrar el vector director. Sí. Ok. Bueno. Bien, cuando ya nosotros tenemos la ecuación paramétrica de una recta, si nosotros despejamos el parámetro en las tres ecuaciones, obtenemos lo siguiente. K es igual a X menos X sub 0 sobre A. K también es igual a Y menos Y sub 0 sobre B. Y por último, K también es igual a Z menos Z sub 0 sobre C. Haciendo en las tres ecuaciones el despeje de la K. Pues al final, si estas tres ecuaciones yo las igualo porque todas son despejes de K, obtengo X menos X sub 0 sobre A igual a Y menos Y sub 0 sobre B igual a Z menos Z sub 0 sobre C. Una igualdad de tres fracciones. Y todo esto opcional poner lo que es igual al parámetro. Esto de igual al parámetro, insisto, esto es opcional. Algunas veces se le pone el parámetro, otras veces no. Lleve o no lleve el último igual acá no afecta en nada. Si no lo lleva, usted mentalmente tiene que saber que en el fondo ahí está. No se pone a veces sí, pero eso no tiene nada de especial. Entonces, esta es la que vamos a conocer nosotros como ecuación simétrica de la recta. Ecuación simétrica de la recta. Esta ecuación es bastante sencilla de interpretar. Pueden notar ustedes que los tres denominadores de abajo son las componentes del vector director. O sea que hacia usted le dicen, mire, esta es la ecuación simétrica de la recta. Encuentre tal cosa. El vector director son los tres denominadores. El punto conocido de la recta, el X0, Y0, Z0, son los componentes que van en el numerador sumados o restados con X, Y, Z. Digo sumados o restados porque en esta fórmula se ha puesto un signo menos. Pero si a la postre, por ejemplo, el X0 es un negativo, menos por menos le va a quedar como más. Entonces hay que tener cuidado con esa observación. Aquí es como cuando en el centro de la esfera usted sacaba las coordenadas con signo cambiado. Lo mismo sucede acá. Pues bueno, esta es la ecuación simétrica de la recta. Esta simétrica es tan especial que da tantos problemas porque se la pueden colocar a usted de tantas diferentes maneras que se va a confundir. Por ejemplo, estamos viendo acá que hay tres fracciones igualadas. En teoría siempre deberían aparecer las tres fracciones igualadas, pero en algunos casos solo aparecen dos fracciones y después aparece un punto y coma y una variable por ahí por fuera. Es decir, a veces van a aparecer cosas así, x menos 2 sobre 5 igual a y más 4 sobre 3, luego un punto y coma, z igual 10, por ponerle un caso. Entonces, cuando le aparezcan dos fracciones, después un punto y coma y una variable solita, digamos, ahí por fuera, esto lo que significa no es que la ecuación esté mal, sino que los datos del punto conocido y del vector director tiene que saberlos interpretar. Como hace falta una ecuación, la componente del vector director de esa fracción, que hace falta, vale 0. Cuando una fracción, repito, no aparezca, el denominador de esa fracción va a valer 0, de la fracción que no aparece. En este caso no aparece la de z, entonces el valor de c sería 0. ¿Qué pasa también cuando la última expresión sí aparece, pero por ejemplo sale así, z menos 10? Note la diferencia entre este caso que estoy colocando ahorita y el anterior. En este sí me aparece la igualdad, porque dice igual a z menos 10. En el anterior aparecía un punto y coma, o sea que estaba separado. Aquí no es que no aparezca la fracción. Lo que sucede es que no se le coloca el denominador, pero si no está el denominador, usted tiene que suponer que es 1. O sea, el número está. Lo que pasa es que cuando son denominadores 1, usualmente no se escribe. Así que aquí esto es denominador 1. Hay algunos materiales que también abusando de la notación, digo abusando porque no sería del todo correcto, le ponen denominador 0 algunas veces.
Si le ponen denominador 0, es lo mismo que hablábamos del caso anterior de separar por un punto y coma, solo que se lo ponen más amigablemente para que uno lo entienda, así como denominador 0, es más fácil de entender. Otras cositas a modo de trampa que solemos nosotros colocar en los ejercicios es ponerles en desorden la fracción. Primero ponerle la fracción de z, luego la fracción de la x y por último la de la y. ¿Por qué? Porque el estudiante se deja ir con que el vector director lo toma siempre en el orden que uno se lo da. La primera fracción es x, la segunda es y, la tercera es z. Siempre lo toman así, sin fijarse en el orden que realmente se lo está dando uno. Y con esto quiero decir lo siguiente. Imagínense que yo le digo que la ecuación es esta, y menos 5 sobre 10 igual a z más 3 sobre 2 igual a x menos 2 sobre 1. ¿Cuál es el vector director de esta ecuación? ¿Cuál es? Si uno se va a que el denominador... Ajá. 1,10,2. 1,10,2. No es solo dejarse ir a tomar el denominador, porque alguno dirá 10, 2, 1, porque en ese orden están colocados ahí. Pero uno siempre se tiene que ir a ver el numerador, abajo de qué variable está. Primero X, luego Y, luego Z. Entonces, cuidado con eso. A veces en forma de trampa uno lo pone así en las evaluaciones, solo para ver si están atentos. Y si se equivoca en esto, se equivocó ya en el resto del problema. Entonces, este es otro detallito que hay que tener cuidado. Y otra cosa más que a veces uno suele colocar es que el numerador de cada fracción, la variable del numerador, debe tener coeficiente 1 positivo. Con esto lo que estoy queriendo decir es que si en este ejemplo que he puesto, la y del inicio tuviera un 2, o sea que fuera 2y menos 5 sobre 10, si la primera tuviera un coeficiente 2, ese coeficiente hay que arreglarlo, porque el coeficiente de las variables del numerador tiene que ser siempre 1 positivo. Mire, puede ser negativo, no, tiene que ser positivo. ¿Y cómo arreglan eso? Dividiendo por 2, pero no es dividir todo por 2, solo dividan la fracción donde hay este problema. Agarramos la primera fracción, la dividimos por 2 y me queda y menos 5 medios, porque hay que dividir todo sobre 5. Y bueno, ¿y eso para qué sirve? Ah, porque esto me permite a mí decir en el fondo que la componente del vector director en y no era 10, sino que realmente era 5. Pero repito, solo se modifica la fracción donde hay problema. ¿Qué pasa si hay problema en dos fracciones? Pues se arreglan las dos. Puede ser que tengan que dividir cada fracción entre un número diferente, pero se arreglan las fracciones por separado. Así que esos son algunos de los problemitas que puede presentar la ecuación simétrica. Como pueden ver, hay varias formas en que les puede aparecer la ecuación y hay que tener claro cómo abordar cada una de esas situaciones. Bien, ¿alguna pregunta con esta ecuación simétrica? Con las componentes del vector director, es decir, A, B, C, no hay problema en que estén en fracciones, ¿verdad? No, A, B y C pueden estar en fracciones o pueden ser valores enteros. De hecho, por ejemplo, cuando uno hace los arreglos que mencioné en este último caso de hacer la división, es muy normal que en vez de que le quede un número entero, le termine quedando una fracción. Es muy común cuando uno hace arreglos. ¿Otra pregunta? Negativos en el denominador, sí se puede también. Es también bastante común que aparezcan números negativos. O sea, en el denominador sí que puede ir cualquier valor. Números positivos, negativos, fracciones. Incluso, como les digo, algunos materiales, haciendo un poco de abuso de la notación, le colocan un 0. Sabemos que las divisiones por 0 no son
no se pueden efectuar, pero algunos documentos le ponen entre 0 solo para que uno sepa que la componente vale 0. Por la confusión que hay a veces, ¿no? Pero suele pasar. En la guía de ejercicios que está ahí en la semana 2 de rectas, ahí van a encontrar, si solo le pegan una revisada, se darán cuenta de lo que digo. A veces aparecen ecuaciones simétricas con varias de estas observaciones que acabo de mencionar. Entonces la idea es tener claro cómo interpretar cada uno de esos casos. ¿Otra pregunta? Y si por alguna razón ya sea la variable x, y o z estuvieran negativo en el numerador, es decir, por ejemplo, 4 menos x sobre 2, por ejemplo. Se multiplica por menos 1. Como no puede ser negativo, o sea, debe de tener las variables coeficiente 1 positivo. Ese coeficiente 1, si es un menos 1, usted multiplica toda la fracción por menos 1, numerador y denominador. Multiplica arriba y multiplica abajo. Por ejemplo, si está más o menos como usted me dijo, 4 menos x sobre 2, digamos, pues esto lo transformaría multiplicando por menos 1 arriba, menos 4 más x, y por menos 1 abajo, menos 2, quedándole al final x menos 4 sobre menos 2. Este sería el verdadero valor de la componente del vector director en x, menos 2. El ciclo pasado, en el primer control de lectura, evaluamos esferas y evaluamos esta parte teórica de rectas, no solo esferas como el caso de ustedes. Y cuando evaluamos rectas, pues pusimos varias situaciones de estos tipos que yo les comento. Y muchos estudiantes sí se fueron feos, por decirlo de alguna manera, en el sentido que interpretaron mal estas fracciones. No multiplicaban solo la fracción por el número que correspondía, o no dividían solo la fracción, sino que dividían todas las fracciones, no solo la que interesaba. Se dejaban ir por los denominadores sin fijarse si los numeradores estaban bien colocados o no. Si el denominador no aparecía, suponían que era 0. Y ya dije que cuando el denominador no aparece, pero están las dos igualdades, el denominador significa que vale 1. Entonces, se equivocaron en varias preguntitas de ese tipo, pero eso es lo que yo quiero procurar que hoy no suceda, o que suceda lo menos posible. Igual, en el corto esto no viene, no se preocupen. Bueno, por último tenemos las ecuaciones llamadas ecuaciones implícitas de una recta. ¿Cuáles son las ecuaciones implícitas? Las implícitas es cuando a uno le dan una ecuación de una recta a partir de dos ecuaciones lineales de la siguiente forma: a sub 1x más b sub 1y más c sub 1z más d sub 1 igual 0, y luego a sub 2x más b sub 2y más c sub 2z más d sub 2 igual 0. Si uno tiene un sistemita de dos ecuaciones así, ecuaciones lineales, porque las tres variables tienen grado 1, ecuaciones lineales, un sistema de dos ecuaciones así, entonces a eso se le conoce como ecuación implícita de una recta. No vamos a entrar en detalles de cómo se obtienen estas dos ecuaciones o a partir de dónde se sacan, en su momento lo veremos, porque esto tiene más que ver con la parte de planos. Estas dos ecuaciones que están aquí en rojo son ecuaciones de planos. Entonces, como conclusión, podemos decir, una línea recta es una intersección entre dos planos. El tema de planos lo vamos a comenzar a ver el jueves de la próxima semana. Lo vamos a seguir viendo todavía el día lunes previo al parcial. Se va a evaluar un poco de eso, pero no es momento todavía para entrar en detalles de esta parte. Conformémonos por ahora con saber que estas dos son cada una un plano y que una recta es la intersección de dos planos. Y al verla de esta manera, como intersección de dos planos, es que se le conoce como ecuación implícita de una recta. Estas ecuaciones también tienen sus variantes en el sentido que pueden aparecer las ecuaciones con las tres variables x, y, z, y en el parcial, y en el sentido que le pueden aparecer también solo dos variables. Podrían haber sistemas con solo dos variables o con las tres. Entonces, es bien variado lo que puede suceder. La próxima semana veremos cómo trabajar
ejercicios de ese tipo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta de todo lo que he mencionado. Si no, pasaríamos a hablar un poco sobre las posiciones relativas entre rectas. Ya lo voy a poner, Cristian, permítame. Aquí está. Ahí está. Ahí me avisa usted. Gracias, Lick, ya estuvo. Bueno, gracias. ¿Preguntas? Todo bien, continúe. Bueno, Todo bien. bien. Cuando hablamos de posiciones relativas, estamos hablando de casos parecidos a los de las esferas. Digo parecidos porque hay algunas definiciones que aquí es obvio que no se pueden usar. Por ejemplo, aquí no podemos hablar de rectas tangentes, porque es cierto que las rectas se pueden tocar en un punto, pero cuando se tocan en un punto no adquieren el nombre de rectas tangentes, sino que de rectas simplemente que se cortan. No podemos hablar de rectas que no se cortan en ese estricto sentido del nombre, sino que en vez de decir rectas que no se cortan, diremos que son rectas que se cruzan si además no cumplen alguna otra condición. Entonces, a lo que voy es que no son exactamente los mismos nombres que en las esferas, porque no son tampoco en realidad los mismos casos. Aquí pueden darse las siguientes situaciones. Antes de escribirlas, las voy a mencionar. Puede ser que si usted tiene dos rectas, estas rectas sean paralelas. Es un concepto que ya desde hace años hemos venido escuchando, rectas paralelas. Puede ser que sean rectas idénticas. Ese concepto puede ser nuevo. Rectas idénticas. Puede ser que sean perpendiculares. Puede ser que se estén cortando, o sea que estén intersectadas. O puede ser que también estén cruzándose. Entonces, el concepto de rectas idénticas, aunque uno puede tener una idea por el nombre de qué es, hay que tener un cuidado a la hora de analizarlas. Y el concepto de rectas que se cruzan es el que puede ser en teoría el más nuevo para nosotros. Entonces vamos a comenzar por el concepto que creo que es más familiar para todos, rectas paralelas. Las rectas paralelas, durante toda la vida desde que nosotros las estudiamos, siempre la primera definición de rectas paralelas que a uno le dan son aquellas que por más que se prolonguen, nunca se tocan. Yo creo que a todos en algún momento de nuestra vida nos han dicho esa definición. Dos rectas son paralelas y son aquellas que por más que se prolonguen, nunca se van a llegar a tocar o nunca se juntan, dicen algunas veces. Pues aquí a nivel tridimensional podemos manejar más o menos ese concepto. Sin embargo, las rectas cruzadas también manejarían esa idea. Las rectas cruzadas son dos rectas que no se van a tocar nunca, pero que no son paralelas. Entonces, ¿cómo hacemos la diferenciación? Las rectas paralelas simple y sencillamente son aquellas cuyos vectores directores son paralelos.
yo voy a poner aquí las definiciones de manera un tanto resumida, porque esto ya lo tienen ustedes en el material de lectura. No recuerdo si es la página 5, creo, o por ahí andará, pero ahí está con el tema de tipos de rectas. No sé si Cristóbal veo como que quiere decir algo o no. No, ¿O soy perdón, yo? perdón. No, es que veía el icono y como que parpadeaba. Ah, no, Quería decir hombre, es algo, que por eso es la pregunta. entré a cárcel y se desconectó, entonces la pasé por Ah, cárcel de mujeres. No. ok. Perfecto, perfecto. Bien, la siguiente definición son las rectas idénticas. Entonces, las rectas paralelas, simple y sencillamente son aquellas que tienen vectores directores paralelos, que ya vimos que eso significa que los vectores sean múltiplos. Por lo tanto, al tener usted dos rectas, si quiere ver que son paralelas, solo agarre los vectores directores, compárelos, si son múltiplos uno del otro, pues son paralelas. Múltiplos incluye el caso donde sean exactamente iguales. Iguales o múltiplos implican también que son paralelas. Las idénticas, uno cae en el error de pensar que dos rectas son idénticas si tienen el mismo vector director, y no es así. Cuando hablamos de rectas idénticas nos referimos a una recta que tiene posiblemente dos ecuaciones que se ven diferentes, pero que representan la misma recta. Como les dije antes, el punto que uno toma para la ecuación de una recta, pues puede ser diferente. Algún estudiante puede tomar un punto, otro estudiante otro punto. Pueden tomar puntos distintos y si son de la misma recta funcionan. Pero con solo tomar puntos conocidos diferentes, la ecuación de la recta se le verá diferente. Los vectores directores, yo puedo tomar un vector que apunte en una cierta dirección y que tenga un cierto tamaño. Otro estudiante puede venir y tomar otro vector director que apunte en otra dirección, que sea más grande que el que yo tomé, pero si los dos cumplen con ser paralelos a la recta, los dos funcionan para la ecuación. Obviamente, como son distintos, al meterlos en la ecuación se verá distinta. Entonces, la idea de las rectas idénticas es tener dos ecuaciones que se vean diferentes, pero que al analizar sus vectores directores y sus puntos terminen representando a la misma recta. ¿Y cómo vemos eso? Las rectas idénticas son aquellas que cumplen dos cosas. Primero, vectores directores paralelos. Vectores directores paralelos. Y segundo, que las rectas pasen por los mismos puntos. Vectores directores paralelos y que las rectas pasen por los mismos puntos. Vaya. Insisto, no hay que caer en el error de que si dos rectas, tienen exactamente el mismo vector director, ya por eso son idénticas. No. ¿Que cumple la parte de que los vectores directores sean paralelos? Sí, pero que tengan el vector director idéntico significa nada más que son paralelas. Haría falta verificar que las rectas pasen por los mismos puntos. Y eso no es nada más que agarrar el punto conocido de una ecuación, sustituirlo en la otra ecuación y verificar que se cumplen. Esta parte de rectas idénticas aparece en muy pocos ejercicios, pero yo les voy a hacer de estas, sí les digo, les voy a hacer un video aparte para subírselos, porque si no, nos va a consumir un poco el tiempo que yo quiero dedicar a otros ejercicios. Así que esto se lo voy a poner por aparte, un video donde demuestre que dos ecuaciones diferentes de la recta terminan representando la misma recta, rectas idénticas, para que vean cómo se comprueba sobre todo la parte de que las rectas pasen por los mismos puntos. Bien. El siguiente criterio, este ya es uno más fácil de interpretar, las rectas que se cortan. Las rectas que se cortan, pues como su nombre lo indica, son aquellas que tienen punto de intersección. Si nos alcanza el tiempo, que espero que así sea,
vamos a ver un ejemplo de un par de rectas que se cortan. Y ahí veremos cómo saber que se cortan y cómo calcular el punto de intersección. Después tenemos rectas perpendiculares. Rectas perpendiculares y por último, ya voy a escribir el de las perpendiculares, pero por último las rectas que se cruzan. Bueno, las rectas perpendiculares, si hacemos memoria, así como las paralelas, significaba que analizáramos los vectores paralelos, los vectores directores y viéramos que eran paralelos. De la misma manera, las rectas perpendiculares significa analizar sus vectores directores y ver que son perpendiculares. ¿Y quién me dice cómo se calculaba si dos vectores eran perpendiculares o no en álgebra vectorial? Perpendiculares es lo mismo que ortogonales. ¿Cómo se verifica eso? Con el producto punto, tiene que dar 0. Correcto. El producto punto de los dos vectores tiene que dar 0 y se acabó. Esa es la forma de cómo verificar que dos vectores son perpendiculares. Sencillo. Entonces, dos rectas son perpendiculares si tiene vectores directores también perpendiculares. Traducido eso en que el producto punto de ellos es de 0. O como también coloca Pablo, sus ángulos deben ser de 90. Si usamos la fórmula de ángulo entre vectores, que también en su momento la recordaremos, tiene que dar 90. Por último, las rectas que se cruzan. El criterio para rectas que se cruzan, más que un criterio propio para este tipo de rectas, es un criterio que descarta otras. ¿Por qué? Porque vamos a decir que dos rectas se cruzan si no son paralelas ni se cortan. Entonces, si nosotros verificamos que dos rectas no son paralelas y que tampoco se cortan, automáticamente concluimos que se cruzan. Alguien dirá, bueno, ¿y qué pasa con los otros criterios? Si no son paralelas, tampoco van a ser idénticas, porque si revisamos una condición para idénticas es que previamente sean paralelas, ¿sí? Entonces, si no son paralelas, tampoco serán idénticas. Por otro lado, las rectas que se cruzan al mismo tiempo pueden ser perpendiculares, pueden darse perpendicularmente. Por lo tanto, hay criterios que se pueden dar de dos en dos. Las idénticas van a ser paralelas al mismo tiempo. Las que se cortan pueden ser también perpendiculares y las que se cruzan también pueden ser al mismo tiempo perpendiculares. Así que hay criterios que se pueden dar de dos en dos, pero hay otros criterios que tampoco se pueden dar jamás juntos. Por ejemplo, nunca habrán dos rectas que se corten y se crucen al mismo tiempo. No habrán rectas que sean paralelas y se crucen, ni mucho menos idénticas y se cruzan. Entonces, hay emparejamientos que no se pueden dar de dos en dos y hay otras posiciones que sí se pueden dar de dos en dos. Visualmente, las rectas que se cruzan lo podemos ver de la siguiente manera. Cuando uno forma una cruz con dos dedos, por ejemplo, si nosotros formamos una cruz con nuestros dedos y suponemos que cada dedo es una recta, si los separamos, pero siempre formando la cruz, eso es un ejemplo de dos rectas cruzadas. Una se pasa por enfrente de la otra, pero no se llegan a tocar. A eso se refiere con rectas cruzadas. Tener una cruzándose con otra, delante de otra, pero que jamás se lleguen a tocar. Esa es la idea de rectas cruzadas. Gráficamente puede confundir un poco con las que se cortan, pero no es lo mismo. Todos estos criterios tienen una forma matricial de comprobarse también. Hay una forma de analizar cada uno de estos criterios usando matrices, específicamente rango de matrices. Ese criterio nosotros no lo vamos a ver. Primero, porque tocaría que usted fuera a repasar cómo calcular el rango de una matriz. Y segundo, porque aquí van a salir matrices relativamente grandes. Y a estar analizando ese rango les va a llevar demasiado tiempo. Es mucho más corto la parte algebraica.
Bien, preguntas hasta acá. Preguntas. Vamos a ver. Hasta ahorita no dicen. Ok. Bueno, esto, repito, lo tienen en el material de la plataforma, específicamente en la página 5 creo que está, bajo el título de tipos de rectas. Aparece ahí en un cuadrito, los tipos de rectas. Ok. Vamos entonces, dentro de lo que falta, a analizar un ejemplo. Ah, sí, dije que íbamos a terminar 10 minutos antes. Ah, pues queda 20. Yo pensando que quedaba media hora. Bien. Perfecto. Que si puedo regresar, claro, ahorita. Miren, recuerden que todo esto se lo subo al documento PDF en plataforma, al que dice clase sesión 1, clase sesión 2. Lo digo por si lo están copiando, recuerden que todo queda ahí y lo pueden ver y descargar después en los PDF de las clases. Así no se atrasan tanto en estar copiando. Ok, aquí está. Bueno. Vaya, vamos a analizar el siguiente ejercicio. Se trata de dos rectas, L1, que es x igual a 3 más 2t, y igual a menos 1 más 4t, z igual a 2 menos t, este es L1. L2, que es x igual a 1 más 4k, y igual a 1 más 2k, y z igual a menos 3 más 4k, L1 y L2, ahí está. Y bien, con esas dos ecuaciones de las rectas, lo que vamos a hacer es determinar su posición relativa. ¿Y cómo vamos a hacer para calcular eso? Vamos a ir en orden. Primero paralelas, luego idénticas, luego que se corten y luego que se crucen. Si usted en un momento dado, con solo ver las ecuaciones, esto es la práctica, la da un poquito, con solo ver algunas ecuaciones, usted puede empezar a tener la idea de qué posiciones tienen, entonces puede comenzar con esas. La idea siempre es ir en orden, ¿verdad? Paralelas, idénticas, se cortan y luego se cruzan. Obviamente, si usted prueba primero que son paralelas y le cumple, pues ya las que se cortan y se crucen no tiene sentido porque no se le van a cumplir. Si son paralelas, no se van a cortar. Si son paralelas, no se van a cruzar tampoco. Entonces, tampoco serán perpendiculares. Eso no tendría sentido. Entonces, nosotros vamos a ir en orden y como para todo necesitamos nuestro vector director, vamos a sacar primero los vectores directores de cada recta. Vector director 1.1. Solo para ejercitar vamos a sacar el vector y también el punto. Vector director 2.2. El vector director de cada recta lo saca usted de los coeficientes que acompañan a cada parámetro. En el caso de la primera, como bien colocó Andrea, es 2, 4, 1, 2, 4 menos 1. Y el punto conocido son los puntos que no van con el parámetro. 3 menos 1, 2. Aquí también les aconsejo ya que se fijen bien en el orden de las ecuaciones, porque a veces por trampa le solemos colocar la z en la primera ecuación y la x al final, por ejemplo,
y asegúrese de que estén en orden X, Y, Z para que las componentes queden en la posición que deben ir. No se deje ir tampoco así, a ciegas. Vector director 2 sería 4, 2, 1. 4, 2, 4, perdón, no veía yo ya esto. 4, 2, 4. Punto conocido 2, el 1, 1 menos 3. Ayer en el corto del grupo de la tarde me escribió alguien diciéndome tenía razón. Siempre ponen preguntas con trampa y es cierto. Y eso que se acuerdan, el primer día de clase les mencioné yo 2 preguntas que pusimos el corto pasado sobre unas cosas de la esfera. Las 2 se las puse al examen de ayer y me los ponché algunos. No, es para ver si ponen atención. Bien, ahí tenemos los 2 vectores directores y los 2 puntos conocidos de cada recta. ¿Qué vamos a hacer con eso? Primero vamos a verificar si son paralelas. Para ver si son paralelas, simple y sencillamente hay que comparar los 2 vectores directores a ver si son múltiplos uno del otro. Y eso es algo que ni siquiera necesitaría proceso, pero en un examen parcial yo le voy a pedir que siempre deje proceso o justificación al respecto. ¿Y cuál es el proceso? El proceso no es tan complicado. El proceso lo único que necesita es lo siguiente. Para que las rectas sean paralelas y para verificar que los vectores son en efecto paralelos, lo único que necesitamos hacer es verificar que uno es múltiplo del otro. Es decir, que V1, por ejemplo, es igual a M veces V2, algebraicamente. Y esto significa que si lo hacemos componente por componente, 2 tiene que ser igual a M veces 4. 4 tiene que ser igual a M veces 2. Y menos 1 tiene que ser igual a M veces 4. Si lo hacemos X con X, Y con Y, Z con Z. Entonces, si fueran paralelos, yo voy a despejar el parámetro en las 3. También, Carla, también. Entonces, yo voy a despejar el parámetro en las 3 y tendría que ver que el despeje es el mismo. Entonces, aquí me quedaría M es igual a 1 medio, M es igual a 2 en la segunda y M es igual a menos 1 cuarto. Esta es una forma de ver si son paralelos o no. Igualo componente a componente por un factor M, por ejemplo. Despejo la M y los 3 despejes tendrían que dar lo mismo para que sean paralelos. En este caso no dan lo mismo, por lo tanto no son paralelas. Los 3 tienen que dar lo mismo, no solo 2, los 3. Entonces, esta es una forma de ver el paralelismo. ¿Es la única? No. Hay otra forma. Algunos lo que hacen es directamente, sin usar la M ni ninguna otra constante, hacen las divisiones de X con X, Y con Y, Z con Z, y ven que las divisiones todas den iguales o no. En el fondo es lo que yo he hecho acá, solo que lo he hecho un poco más formal con la constante, pero si se fijan, los 3 despejes de las constantes son en el fondo las divisiones. X con X, Y con Y, Z con Z. El punto es que esas 3 operaciones tienen que dar lo mismo para que sean paralelas. Con una que dé diferente, no son paralelas. Y cuando digo que den lo mismo, me refiero con todo y signo, el mismo signo. Ahora, con lo que dice Carla Sofía en el chat, que si lo pueden hacer con producto cruz, sí, lo pueden hacer con producto cruz. Recuerden de álgebra que un criterio para que 2 vectores fueran paralelos también era que su producto cruz o producto vectorial diera 0. ¿Llevará un poquitito más de trabajo? Sí. Llevará un poquitito más de trabajo, pero también lo pueden hacer con producto cruz. Diga. Eso que no es cuando son perpendiculares. Ah, no, el producto escalar, ¿verdad? Sí, correcto. El producto escalar o producto punto era para la perpendicularidad. El producto cruz era para el paralelismo. Ah, chivo, gracias. Ajá. Que de hecho también aprovechando... Uy, ya me queda poco. Aprovechando el recordatorio de esas formulitas, recuerden que también hay 2 fórmulas para encontrar ángulo entre vectores, dependiendo si uno usa producto cruz y producto punto. Una fórmula lleva producto cruz y lleva seno, la otra lleva producto punto y lleva coseno también.
Por ahí en el material se encontrarán ustedes en su momento con alguna fórmula de ángulo entre vectores, entonces solo recordar que hay dos fórmulas también, dependiendo qué trigonométrica use y qué producto use. Bueno, ahí tenemos el paralelismo. Ese es el gran proceso que yo quiero que deje para justificar el paralelismo. Pero de que lo tiene que justificar, lo tiene que justificar. Si alguien me dice, mire, pero es que es bastante obvio que no lo son. Muy, muy obvio puede ser, pero nosotros queremos el proceso. Y si no lo pone, si usted solo dice no lo son o sí lo son, en el caso de las paralelas, se le va a poner malo. Tiene que dejar esto. No es la gran cosa, es una línea o dos, según como lo haga. Bueno, siguiente, ver si son idénticas. Esta de entrada no lo son. ¿Por qué no son idénticas? Porque ni siquiera son paralelas. No son idénticas porque ni siquiera se cumplió que eran paralelas. Y recordemos que una condición para que fueran idénticas es que previamente fueran vectores paralelos. Así que no lo son. Y ahí le agregan usted porque ni siquiera son paralelos. Vamos con la siguiente parte. Paralelas no eran. Idénticas tampoco. Veamos la parte C y veamos si se cortan. Hasta como pregunta lo voy a poner. Vamos a ver si se cortan y si en efecto se cortan, vamos a encontrar el punto de corte. ¿Cómo es que nosotros vamos a ver si estas rectas se cortan? Pues para ver que se cortan, lo que nosotros tenemos que hacer es, y aquí es donde ya viene la parte que yo mencionaba antes por algo que preguntaban, que necesitamos de preferencia tener la forma paramétrica de las rectas, porque para este caso de que se corten, necesitamos obligadamente la forma paramétrica de las rectas. Necesitamos eso. Y aquí se va a notar la importancia de que usted, por favor, use siempre parámetros distintos en ecuaciones distintas. No le ponga, por favor, t a las dos ecuaciones. No le ponga k a las dos ecuaciones, si no ya va a ver lo que va a pasar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ver que se cortan? Agarrar las dos ecuaciones e igualar componente a componente. Entonces venimos nosotros y agarramos las x de ambas ecuaciones y las igualamos. 3 más 2t es igual a 1 más 4k. Menos 1 más 4t es igual a 1 más 2k. Y por último, 2 menos t es igual a menos 3 más 4k. Repito, igualamos componente a componente, x con x, y con y, z con z. Ahí tenemos un sistema de 3 ecuaciones. Y este sistemita es el que nosotros tenemos que resolver. 3 ecuaciones con 2 incógnitas. ¿Qué pasa si usted le pone las mismas letras? Bueno, si usted le pone t a las 2, lo que va a pasar es que va a simplificar 2t en la primera con 4t de la segunda. Va a despejar un valor de t, sí, pero en cada ecuación va a tener un valor de t posiblemente distinto. Entonces, no va a encontrar una solución. Va a tener todo malo. Cuando le pone el mismo valor, la misma letra de parámetro, usted solo se confunde después porque las termina operando. Y esto va a aplicar para muchos otros tipos de ejercicios donde trabaje con más de una recta. Póngale letras distintas, si no lo va a operar entre sí y se va a equivocar. Así que por eso la observación. Y bueno, cuando ya tiene estas igualdades, hay que resolver el sistema, nada más. No se le olvide que resolver un sistema significa hallar una solución que cumpla las 3 ecuaciones. Esto es muy importante. ¿Cómo resolvemos un sistema de este tipo? No es cuadrado, tiene más ecuaciones que incógnitas. Entonces viene usted y agarra 2 de las 3 ecuaciones, las 2 que usted quiera. Por ejemplo, voy a agarrar yo las primeras 2 y voy a resolver el sistema de las primeras 2 nada más. Simplificando las primeras 2 tengo 2t menos 4k igual menos 2 y luego 4t menos 2k igual 2. Esto es nada más pasando todas las variables a un lado y las independientes al otro. Lo puede hacer por simultáneo, como dice Román, por reducción también, por sustitución, como quiera usted. Incluso por métodos matriciales, pero solo el sistemita de 2. Voy a multiplicar ahora
la ecuación 1 por menos 2 para eliminar la t. Voy a ocupar el de reducción, quedándome menos 4t más 8k igual 4, y en la otra ecuación 4t menos 2k igual 2. Se me eliminan las t y me queda 6k igual 6, despejando k igual 1. Ya tengo k. Con ese valor de k, lo voy a sustituir en la ecuación de las dos que he tomado, lo voy a sustituir en esta, en 4t menos 2k igual 2. Tendríamos 4t menos 2 por 1 igual 2, 4t igual 4, t igual 1. Ya tengo entonces mi segundo valor de t. Y ahí está ya la solución del mini sistema de dos ecuaciones que tomé. Y aquí viene algo muy importante. Con lo que dije al inicio, resolver un sistema es encontrar una solución para todas las ecuaciones. Se ha encontrado una solución, pero para las primeras dos. La tercera ecuación no la hemos usado. Entonces, es obligación hasta cierto punto verificar que esa respuesta le cumple la tercera ecuación. Entonces, vamos a comprobar. Vamos a comprobar t igual 1 y k igual 1 en la tercera ecuación, en 2 menos t igual a menos 3 más 4k, quedando 2 menos 1 igual a menos 3 más 4 por 1, y esto es 1 igual 1. ¿Se cumple la comprobación? Sí. ¿Qué significa eso? Significa que entonces el sistema sí tiene solución. Ya encontramos una para las primeras dos y ya verificamos que cumple la tercera que no habíamos tomado. Y al encontrar una solución para todo el sistema, automáticamente concluimos que las rectas se cortan. O sea que para comprobar que se corten, lo que hay que hacer es resolver el sistema. Los sistemas nunca le van a quedar más grandes de lo que yo le he puesto acá, porque como siempre van a ser tres ecuaciones, lo peor que puede pasar es que tenga fracciones. Pero de ahí siempre van a ser tres ecuaciones. De esas tres usted va a agarrar dos, las resuelve y la solución que encuentre la comprueba en la tercera. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Bueno, aparte de que le salgan fracciones, lo que podría pasar es que las dos que usted agarre no tenga solución ese sistema. Si de las dos que usted agarra no las puede resolver porque no tiene solución, entonces automáticamente todo el sistema no tiene solución. Pero si las dos que usted agarra tiene solución, como en este caso, también podría suceder que al querer comprobar la tercera que no ha usado, en la comprobación no le dé. Si la comprobación no le pega, entonces el sistema en general no tiene solución y por lo tanto las rectas no se cortan. Alguien podrá decir, bueno, pero si yo escogí las primeras dos y no me funcionó la comprobación en la tercera, puedo intentar escoger la primera y la tercera y luego eso comprobar en la segunda. Sí lo puede intentar hacer, pero igual no le va a pegar. Si no le pegó un emparejamiento, no le va a pegar ninguno. No le va a pegar ninguno. Entonces, con uno que verifique, si le cumple, bueno, y si no, pues ahí se acabó. Así que no se le olvide, agarra dos, resuelve y esa solución verifica en la tercera ecuación que no había tomado. Si se le cumple, el sistema tiene solución. Si no se le cumple, el sistema no tiene solución. Y ahí concluye si se cortan o no. Por último, y con esto termino y dejo espacio para preguntas si las hay. Por último, si yo quisiera encontrar el punto de corte, como ya sé que se cortan, para el punto de corte, perdón, usted solamente agarra uno de los dos valores que encontró, K y T, que en este caso casualmente dieron lo mismo, pero no siempre es así. Agarramos T igual 1, por ejemplo, y lo sustituimos en la ecuación que le toca, en este caso L1. Y tenemos X igual a 3 más 2 por 1, Y igual a menos 1 más 4 por 1, y Z igual a 2 menos 1. Esto nos va a arrojar que X vale 5, Y vale 3 y Z vale 1, si no me equivoco. Entonces nos terminará dando el punto de corte
con coordenadas 5, 3, 1. Y esto yo lo he sacado sustituyendo T en L1, pero también va a dar el mismo punto si usted sustituye K en L2. El punto es sustituir cualquiera de los dos parámetros en cualquier recta. Si lo quiere comprobar todavía tendría que sustituir los dos en su respectiva recta y tendría que darle el mismo punto. Tiene que dar el mismo punto. Así que así se determina, chicos, si dos rectas se cortan y así se halla el punto de corte. Como se demostró que se cortan, automáticamente se concluye que no se están cruzando. Y la última posición de rectas perpendiculares, simplemente se los dejo a ustedes que verifiquen si el producto punto de los vectores directores da 0 o no, para saber si son perpendiculares. Bueno, preguntas. Preguntas, chicos. Todo claro. Bien. Ok.